Hola, en la sesión anterior definimos la integral de funciones de variable compleja y mencionamos algunas propiedades sencillas de esta integral. Ahora vamos a ver algunas propiedades un poco más interesantes que ya nos salen directamente de la definición. Recordemos rápidamente nuestro escenario. Tenemos un conjunto abierto U, una función f que va hacia los complejos y aquí adentro tenemos una función, una curva que puede ser de clase C1 por partes, una curva gamma. Entonces nuestra primera propiedad es la siguiente. Si tenemos que nuestra f minúscula es la derivada de una cierta función f mayúscula, entonces la integral de f minúscula a lo largo de gamma se puede obtener simplemente evaluando esta función f mayúscula en los extremos de la curva. Y en particular, si la curva es cerrada, eso nos va a decir que la integral de la f minúscula pues es cero. La demostración es una consecuencia del teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena, porque escribimos la integral de f a lo largo de gamma como con su definición. Ahora utilizamos nuestra hipótesis aquí para cambiar f minúscula por f mayúscula derivada y decía pues por la regla de la cadena esto va a ser igual a la integral de la derivada de esta función y por el teorema fundamental del cálculo pues eso es igual a esta expresión que está aquí. Entonces veamos rápidamente un ejemplo. Tenemos nuestra función es z cuadrada y bueno, esta función está definida en todos los complejos. Nuestra curva va a ser la circunferencia de radio pi. Esta radio es pi y la recorremos primero en este sentido para luego regresar de aquí para acá por el eje real. Entonces recordemos que la integral no depende de la parametrización, podemos parametrizar como queramos y pues bueno, estamos parametrizando de esta manera, ¿no? Aquí tenemos en el primer renglón pues la circunferencia que acabamos de mencionar y aquí abajo pues la parametrización de ese segmento de recto. Entonces la integral de f a lo largo de gamma pues es la suma de estas dos integrales y pues lo que hacemos es que en cada uno de esos pedazos aplicamos el teorema fundamental del cálculo para la función f mayúscula pues dada por z cúbica sobre 3 y eso pues nos da en cada uno de estos pedacitos estas integrales y la suma nos da 0, que es como tenía que ocurrir, ¿no? Porque nuestra curva es cerrada. Muy bien. Entonces, vamos a juntar en una sola proposición tres propiedades. Una de ellas, pues, es la que eh, ya vimos. Existe una función f mayúscula tal que f mayúscula derivada es igual a la f minúscula. El hecho de que la integral de una función a lo largo de una curva sea cero
Y el tercer hecho es que si yo tomo la integral de una función f a lo largo de ciertas curvas, vamos a poner aquí el escenario, tenemos nuestro conjunto U, donde está definida la función f, y ahora yo tengo dos puntos en mi región y dos curvas, gamma 1, gamma 2, que unen estos dos puntos. Ajá. Entonces, lo que dice el tercer enunciado es que si yo tengo esta situación, entonces la integral de f a lo largo de gamma 1 es exactamente lo mismo que la integral de f a lo largo de gamma 2. Entonces estos tres enunciados, estas tres afirmaciones van a ser equivalentes y digamos un camino para demostrar estas, estas equivalencias sería el que estamos poniendo ahí. Y en realidad, pues el que tiene más chiste, que es más interesante, es mostrar que 3 implica 1. Es decir, que si la integral de nuestra función no depende de la curva elegida, como está aquí en la figura, entonces necesariamente existe una antiderivada de nuestra función f minúscula. Y esa es la parte que vamos a mostrar aquí en las diapositivas. Entonces, vamos a hacer el dibujo nuevamente. Aquí está nuestra región U. Fijamos un punto Z0 dentro de U y queremos encontrar nuestra antiderivada de la f minúscula. Entonces es más o menos natural definir la antiderivada como está aquí. Es decir, quiero definir f mayúscula en z, pues lo que hago es que integro la f minúscula a lo largo de cualquier trayectoria que una z0 con z. Recordemos que U es un conjunto abierto y conexo y por lo tanto para cualquier par de puntos en U existe una curva que los une. Y por otro lado, pues nuestra hipótesis es que esa integral no depende de la curva. Entonces yo puedo denotarla de esta manera, como con notación de los reales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver que f mayúscula es analítica y que su derivada coincide con f minúscula. Entonces, para ver esto, recordemos que teníamos nosotros un criterio. Veremos que si escribimos a f como su parte real más i veces su parte imaginaria, veremos que esas funciones son de clase C1 y que además satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann y por un resultado anterior, f mayúscula sería analítica. ¿Cómo hacemos esto? Entonces voy a hacer de nuevo aquí una figura. Digamos, por aquí estaba mi Z0, por aquí está un Z, todo dentro de U. Y vamos a tomar un disco con centro en Z que esté totalmente contenido en U. Ajá. Y vamos a calcular pues las derivadas de f mayúscula con respecto de x y en la siguiente diapositiva la derivada con respecto de y. Entonces, ¿cómo calculamos estas derivadas? Pues tenemos que movernos a lo largo de un segmento aquí horizontal, que si este disco es
está contenido en U, pues entonces todos estos valores Z más H pues siguen viviendo dentro de U. Entonces tiene sentido calcular la función f mayúscula en Z más H, ¿sí? Y bueno, recordemos que esto f de Z más H, pues será la integral de f minúscula a lo largo de cualquier trayectoria que vaya de Z0 a Z0 más H. Entonces, ¿qué trayectoria tomamos? Pues tomamos de Z0 a Z, una trayectoria cualquiera, y de Z a Z más H tomamos ese segmento que está puesto ahí, ¿no? Entonces, esta diferencia, f de Z más H menos f de Z, no es otra cosa más que la integral de la función f minúscula a lo largo de ese segmento, de este segmento que está aquí. Y eso, bueno, está dividido entre h. Ahora, bueno, para pasar de aquí para acá, pues simplemente aplicamos la definición. O sea, estamos parametrizando a nuestra curva gamma de esta manera. Aquí voy a poner. Acuérdense que es solamente el segmento. Solamente nos estamos quedando con el segmento. Y entonces, bueno, aquí aplicamos la definición de la integral. Luego aplicamos el teorema del valor medio a cada una de las partes real e imaginaria de nuestra f, obteniendo estas expresiones que están aquí. Eso, digamos, lo sustituimos en esta integral y tomamos el límite cuando h tiende a 0. Entonces, cuando h tiende a 0, estas h' y h'b' que nos surgen del teorema del valor medio también se van a 0. Y recordemos que pues nuestra función f es continua, de modo que este límite se va justamente a f de z. Entonces tenemos que la parcial de f mayúscula con respecto de x es f de z. Si desarrollamos aquí en parte real más y veces parte imaginaria, la última ecuación nos dice que cada una de estas parciales pues es la parte real y la parte imaginaria de esta función que es continua, por lo tanto las parciales son continuas. Análogamente, ahora hacemos lo correspondiente, pero acercándonos a z. ¿De qué manera? Aquí está z, aquí está z0, aquí está nuestro disco y ahora nos acercamos a z por medio de los puntos de la forma z más IH. Entonces de aquí hacemos el mismo procedimiento, pero observen que nos va a surgir por aquí una I. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque por la forma de parametrizar a nuestra gamma ahora es gamma de t igual a z más I por t. Y entonces a la hora de expresar la integral en términos de la parametrización, pues observamos que gamma prima de t es I. Esta I es la que aparece aquí mismo. Entonces obtenemos que la parcial de f con respecto de y es I veces f. Y de nuevo, eso, si separamos esto en parte real y parte imaginaria, nos va a decir que estas funciones son continuas. Por lo tanto, u y b van a ser de clase C1. Pero además, pues aquí
acuérdense que teníamos que esto ya era igual, bueno, aquí está la y la parcial de f con respecto de x, que es lo que habíamos obtenido en la diapositiva anterior. Entonces se cumplen estas ecuaciones, pero esta que está aquí pues es la forma compleja de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces ya tenemos que u y b son de clase C1 y satisfacen Cauchy-Riemann, por lo tanto nuestra función f mayúscula es analítica y por lo tanto podemos calcular su derivada en términos de la derivada con respecto de la primera variable, pero eso ya habíamos mostrado que era f de z. Entonces con eso ya podemos concluir la prueba de esta implicación de que 3 implica 1 y digo las otras propiedades son digamos más o menos directas. Su demostración es más o menos directa. Y bueno, con eso concluiríamos esta sesión.